Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Mi nombre es Itzihani Rojas Torres, soy profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y técnico académico en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Y bueno, me invitaron ahora a platicar un poquito sobre el tema de la circuncisión femenina o la mutilación genital femenina. ¿Por qué venimos a hablar de esto? Bueno, porque en el contexto del programa de estudios de Asia y África de la UNAM hay mucho interés en desmitificar los prejuicios y en hablar del Islam o acercarnos al Islam desde una perspectiva distinta y quitarnos, bueno, los prejuicios y las malas ideas que hay en torno a este, al mismo tiempo que pues luchamos por los derechos de las mujeres y los derechos humanos y nos atrevemos a pensar estos desde otros espacios. Entonces, el tema de la mutilación femenina es importante en este contexto porque se tiende a pensar que es una práctica islámica y que es una práctica que realizan todos las musulmanas, cuando en realidad esto no es así. A lo mejor antes de comenzar a hablar de qué es la mutilación genital femenina, dónde se practica, sería importante que pensáramos en primer lugar que no hay un único Islam. Hablar de que una práctica sea islámica habla de una posición sobre el Islam que es esencialista y colonial. En realidad hay muchos Islams, muchas prácticas del Islam alrededor del mundo y de todas las comunidades, países y culturas que practican los islams en realidad. Entonces, ese sería el primer punto que tenemos que abordar, pensar que, bueno, no hay un islam esencialista donde podamos decir, bueno, estas prácticas pertenecen al islam nada más. Lo siguiente que tendríamos que abordar en el tema sería pensar, bueno, ¿qué se entiende por mutilación genital femenina o circuncisión femenina? Bueno, es la práctica donde hay una intervención, un corte parcial o total de los órganos genitales externos de la mujer y que estas prácticas no tienen un fin médico, sino que responden a prácticas culturales y sociales. De acuerdo con la OMS, son más de 200 millones de niñas y mujeres alrededor del mundo que han sufrido esta práctica, que puede llevar a problemas de salud a corto y a largo término, eh, pues importantes, ¿no? Y a perturbaciones psicológicas y en la vida sexual de las mujeres. Esta práctica se realiza en realidad en muchos lugares del mundo. La vamos a encontrar en África, como en países como Egipto, como en Mali, en Guinea, pero también de manera importante en Asia, como en Indonesia o Malasia, en el Medio Oriente, en Irak, en Irán, incluso en Latinoamérica hay prácticas, por ejemplo, en Colombia o en Perú, así como en las comunidades de las diásporas migrantes de estos países, en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo. Y es muy interesante que en un primer nivel se piensa esta práctica como ligada directamente con la religión. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, en realidad ninguna de las religiones abrahámicas lo prescribe en su ortodoxia, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la mutilación genital femenina en el Islam? En realidad no se trata de una práctica musulmana general, no lo van a practicar todos los musulmanes ni todos los países musulmanes, se trata de un sincretismo entre prácticas de determinadas comunidades en varios países que es absorbido por el Islam a partir de un sincretismo cultural y religioso. Aquí habría que comprender, como pasa en todas las religiones, también ha pasado en el Islam, que al extenderse la religión, esta entra en contacto con otras prácticas, cambia y adopta pues muchas otras formas culturales y sociales. Esto es lo que ha pasado con la mutilación genital femenina, que cuando ciertas comunidades que lo practicaban se convierten al Islam, el Islam lo absorbe a partir de determinados códigos y espacios y parece que fuese una práctica musulmana, cuando en realidad pues no lo es, porque en las fuentes originarias del Islam no vamos a encontrar ninguna prescripción de su realización. Sería importante también que pensemos, y de esto no se habla mucho porque
claramente hay como tintes colonialistas en el tema, que de hecho también se realiza en países como por ejemplo en Eritrea por las mujeres católicas, ¿no? Donde el 84% de las mujeres católicas van a tener una práctica de mutilación genital, ¿no? También en países, por ejemplo, donde vamos a encontrar mucha presencia de esta práctica, como en Níger, en Tanzania o en Nigeria, la práctica de la mutilación genital, de hecho, va a pertenecer a las comunidades cristianas, ¿no? Esto es importante precisarlo porque a veces hay una instrumentalización del discurso de protección a la mujer para crear islamofobia. Entonces, diciendo, bueno, estas prácticas pertenecen únicamente a los musulmanes, ¿no? Las y los musulmanes. Cuando en realidad, pues no. O sea, también vamos a encontrar tanto comunidades judías como comunidades cristianas, como comunidades de otras religiones que van a realizar esta práctica. Bueno, entonces hablemos específicamente de qué dice el Islam con respecto a la mutilación genital femenina. Lo primero que habrá que decir es que el Islam prescribe desde sus fuentes, desde el Corán, el cuidado del cuerpo y el ejercicio de la sexualidad dentro de un margen normativo muy claro. Ese margen va a ser el margen del matrimonio. Dentro del matrimonio, el ejercicio de la sexualidad es del agrado de Dios y es incluso un tipo de oración. Vamos a encontrar, por ejemplo, en fragmentos del Corán como en los rebaños 6:38, que se va a afirmar la importancia de la vida de pareja, ¿no? Nos va a decir, no hay criatura viva que se mueva sobre la tierra, ni ave que vuele con sus dos alas, que no forme comunidades como las vuestras, ¿no? La comunidad, la pareja, es importante dentro de la espiritualidad islámica, ¿no? También vamos a encontrar afirmaciones dentro del Corán, por ejemplo, como en la Vaca 2:223, donde se habla de acercarse a las mujeres, ¿no? Vuestras mujeres son para vosotros un campo de siembra, id a vuestro sembrado según queráis, y adelantad buenas acciones. Entonces, hay esta idea de que el cuerpo femenino necesita y debe procurarse placer, tanto en la vida de pareja como de forma individual. Entonces, bueno, en esencia, las prácticas que vienen de la mutilación genital femenina no son básicamente coherentes con las prácticas musulmanas, ¿no? No encajan con esta idea del ejercicio de la sexualidad y del cuidado del cuerpo. También hay que decir que dentro del cuidado del cuerpo del Corán, una de las prescripciones que hay para las y los musulmanes es que es muy importante la salud. Cualquier práctica que haga daño a la salud debe de ser prohibida, incluso dentro de los pilares básicos del Islam, por ejemplo, como el ayuno en el mes del Ramadán. Si tu cuerpo no está en salud, no debes de llevar ese, que es considerado uno de los pilares de la ortodoxia, ¿no? De la práctica básica del Islam. En este sentido, hay muchas discusiones contemporáneas sobre por qué la mutilación femenina no es de hecho compatible con el Islam, porque pues tiene muchas complicaciones de salud que hacen patente que está haciendo daño al cuerpo de las mujeres, que no les permite ejercer su sexualidad y que no les permite tampoco ejercer sanamente una maternidad deseada, ¿no? Y bueno, todos estos aspectos son incompatibles con los fundamentos básicos del Islam. Este es un tema que se lleva discutiendo en espacios islámicos desde ya, yo creo que por lo menos desde los 90 ha salido estas discusiones. Hay un movimiento muy fuerte dentro del Islam por el rechazo de estas prácticas. Ha comenzado también legislaciones en países donde se llevan, pero estas no son del todo enforzadas porque, bueno, se hacen legislaciones que al final no del todo llevan a la práctica. Es necesario más bien una teología en contra de la mutilación del cuerpo femenino, ¿no? Y también, bueno, recordar que estas prácticas existen también en otras comunidades, ¿no? Entonces hay un entorno sociocultural que está posibilitando estas prácticas que tiende a justificarse con teologías donde se justifica el control del cuerpo de las mujeres, pero estas teologías están fundamentadas en lecturas patriarcales, machistas y represivas de las relaciones sociales con el cuerpo de la mujer
y que pues no son las únicas teologías posibles y que de hecho pues implican incompatibilidad con principios básicos dentro del Islam. Finalmente sería muy importante escuchar las voces de las mujeres que están discutiendo estos temas. Es muy importante cuando nos acercamos a temas como este, darnos cuenta que muchas veces no hay una verdadera búsqueda de los derechos de las mujeres, sino una instrumentalización para decir, bueno, es que el Islam hace esto a los cuerpos de las mujeres, pobrecitas, vamos a salvarlas. Hay una académica que ha tratado el tema sobre, por ejemplo, los cambios que ha habido con el léxico con respecto a circuncisión femenina o mutilación genital femenina, que son términos que aquí yo he utilizado de manera intercambiable un poco, pero Obioma Naemeka es una intelectual que ha tratado el tema y ella dice, bueno, o sea, hay que tener incluso cuidado con cómo utilizamos el discurso, porque en el momento en el que nosotros hablamos directamente de mutilación genital femenina, hay una carga claramente negativa, pero que está acusando a estas comunidades de deliberadamente hacer daño a sus mujeres. Y si queremos realmente erradicar la práctica, hay que desmontar estas ideas de culpa y culpabilizar y más bien pensar en cómo sensibilizar a las comunidades sobre que ese bien que se intenta hacer a las mujeres, pues en realidad no va a llevar a un momento de verdadero bienestar. ¿A qué me refiero con este bien que se hace a las mujeres? Bueno, estas prácticas de circuncisión femenina pues están dentro de un entorno en el que se piensa que esto va a promover el control del deseo, la pureza, la castidad y ciertos valores morales que son pues muy exaltados en estas comunidades y que bueno, una parte de lo que se tiene que hacer es trabajar más bien pues con esta deconstrucción de sistemas y códigos morales en las sociedades, ¿no? Y bueno, mi invitación es a que en lugar de pensarnos como los salvadores o aquellos que van a juzgar con una superioridad moral, pues intentamos comprender cómo lo viven las mujeres que lo han sufrido o no, qué dicen ellas desde sus entornos, qué piensan ellas y cómo se están decodificando las sociedades ahí, ¿no? Para no solamente imponer nuestros puntos de vista. Esto no significa que sea una práctica buena, pero no debe de ser instrumentalizada para otros fines, ¿no? Creo que de mi parte es todo. Muchas gracias al Boea por la invitación. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.